capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Si no tiene una Biblia, cómpresela. Pronto voy a vender Biblias, no voy a ser rico con ustedes. Dice la Biblia en el versículo 43 que una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, diga conmigo, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. ¿Las multitudes qué? Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque dice la versión 60, de mí ha salido poder. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, me gusta mucho leer esta. Alguien me tocó porque de mí, haz de cuenta que ha salido poder de mí, dijo el Señor. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? Pero, ¿sabe que yo he predicado, hermano, desde que tengo memoria de pastor y de predicador, más bien porque yo me hice predicador en la calle? Yo utilizaba mucho este versículo para predicarlo en las calles. Bastante tiempo que he predicado sobre este versículo. No predico bien, ¿va? Y más o menos predico, ¿va? Y le hago que predico, ¿va? Y entonces he predicado sobre esta historia. Pero ¿sabe que ahora en la semana que estaba volviendo a analizar este versículo, hay una frase que el Espíritu Santo me atrapó en ella? Y aunque voy a mencionar toda la historia porque pues es inevitable, no puedo dejar de mencionarla. Hay una palabra que me atrapó que se encuentra en el versículo, creo que en el versículo 45, la parte baja, cuando Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y entonces la respuesta de Pedro, que era el más metiche del grupo, ¿verdad? El que se aprontaba siempre. Entonces Pedro dice: Señor, tú ves que la multitud te aprieta, te empuja, y entonces pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero entonces Jesús no hablaba de un toque casual, hablaba de un toque muy especial. Y precisamente sobre ese versículo, de esa parte de ese versículo, es que entonces yo entendí una palabra para este domingo, ¿sí? Entonces el título de este mensaje es: generaciones que aprietan pero no tocan con fe. ¿Cuántos están leyendo lo que dice ahí? Y de eso vamos a compartir un tiempo en esta hora. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Levante la mano. Acá, ¿cuántos me dan 5 minutos? Acá, 5 minutos, 5 minutos. No, pues ya, hermano, tengo como para medianoche una vigilia aquí para predicarles. 5, 10, 15, no, hombre, hermano, tengo como 2 o 3 horas. Hermanos, nosotros vivimos en una generación que quiere sentir algo. La mayoría de las personas que van a una iglesia o que constantemente se les está haciendo la publicidad acerca de congresos de poder, congresos de avivamiento, y ahorita se está utilizando mucho
los congresos proféticos y todo es profético, todo es profético y todo es profético. Y la mayoría de las personas entonces van a este tipo de eventos con una sola finalidad: sentir algo, sentir algo. Y yo no estoy en contra de tener experiencias con Dios, pero vivimos en ese tiempo donde esta generación quiere sentir algo, pero no quiere compromiso, no quiere compromisos con Dios. Esta generación quiere resultados sin procesos, no quiere procesos, porque convertirte en un verdadero discípulo tiene un proceso, y a la gente no le gusta eso, quiere sentir algo, ¿cierto? Y la gente en este tiempo quiere la gloria de Dios, pero quiere evitar la cruz, el sacrificio, la entrega. Eso significa la cruz. Es una generación como esta, una generación que aprieta, que empuja a Jesús, que presiona a Jesús, una generación que busca emociones rápidas, una generación que busca experiencias intensas, una generación que busca respuestas inmediatas, pero que muchas veces no toca el corazón de Dios por medio de una fe auténtica y genuina, ¿sí? Y muchos son como esta multitud de la que nosotros estamos leyendo, que estaba rodeando a Jesús, que muchos están cerca de lo espiritual, que muchos hablan de Dios, que muchos asisten a la iglesia, que muchos hasta levantan las manos, pero pocos tienen la fe que realmente conecta con el poder del Señor Jesús. La multitud apretaba al Señor Jesús, pero solo una mujer de toda la multitud, solo una mujer lo tocó con fe, y ese toque con fe entonces provocó un milagro instantáneo en la vida de esa mujer. Entonces hay una gran diferencia entre estar cerca de Jesús y tocar a Jesús. ¿Cuántos me entienden? Hay una diferencia entre religión y relación. Siempre nosotros decimos que el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación con el Señor. Hay una diferencia entre costumbre y convicción. Hay una diferencia entre emoción y fe, ¿sí? Ahora, lo de esta mujer no fue un roce accidental, fue un contacto intencional, porque antes de tocarlo, ella se había visualizado, antes de llegar donde estaba Jesús. Entonces ella se había visualizado y se había dicho a sí misma: si tan solo tocare el borde del manto del Señor. Entonces cuando llega donde está el Señor, su toque era un toque intencional, ¿sí? ¿Cuál era la intención? Recibir un milagro de parte del Señor. Era un toque intencional, no fue cercanía física, fue conexión espiritual. Mientras, como está diciendo el pasaje, todos se empujaban, entonces esta mujer que está marcada por años de dolor, por años de rechazo, por frustración, entonces decidió abrirse paso y tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. Y en ese instante algo entonces diferente ocurrió. Poder salió de él y su vida, la vida de esta mujer cambió para siempre. Y también déjeme decirle, hoy hay muchos en la iglesia del Señor que es verdad, de repente las congregaciones los domingos, y no es de repente, es así, hay reuniones que se llenan los edificios, en la congregación hay cantos, hay palabra, hay ambiente espiritual, pero déjame decirte esto que sucede en las congregaciones no garantiza un encuentro real, no garantiza que cada persona tenga un encuentro real con el Señor. Porque se puede estar muy cerca de Jesús y aún así no tocarlo verdaderamente. Se puede formar parte de la congregación o de la multitud y seguir igual, seguir siendo la misma persona, ¿cierto? Entonces la diferencia no la hace que seas parte de la multitud. La diferencia la hace la fe, la intención con la que tú vengas a congregarte.
aquella mujer no tenía posición. Esta mujer no tenía voz, porque en un mundo machista, en el medio de leyes que se habían estructurado, y mayormente para una mujer, como ella tantas veces lo hemos dicho, las leyes levíticas decían una mujer inmunda. Así que no tenía voz, no tenía acceso fácil, pero algo sí tenía esta mujer. Esta mujer tenía convicción, porque ella dijo: si tan solo tocare. No quiero una charla, no quiero una plática en la oficina del Señor Jesús. Solo quiero tocar el borde de su manto y voy a ser sana. Y entonces la Biblia nos enseña que esa fe la llevó a tener un encuentro que ninguno de la multitud tuvo, ¿sí? Ella experimentó algo muy diferente. Y hay muchos igual también que pueden estar alrededor, pero pocos realmente están tocando al Señor Jesús. Muchos que están escuchando, pero pocos que se están conectando con la verdad del Evangelio. Muchos que están participando de las reuniones o de la palabra, pero pocos que están recibiendo realmente una transformación en sus vidas. Así que este mensaje, mis amados hermanos, amigos, familia, es una invitación para que entonces nosotros dejemos de ser parte del montón y comencemos a convertirnos en personas de encuentro. ¿Cuántos me escuchan? Porque no se trata solo de estar en el lugar donde Jesús está. Se trata de tener un momento donde estar ahí, donde Él se detiene. Y que entonces diga lo mismo que dijo a la mujer: alguien me tocó. Así que este mensaje apunta a eso. ¿A qué? ¿Cómo pasar de estar de entre la multitud a tocar a Cristo de verdad con nuestra fe? ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Así que le voy a enseñar algunos principios interesantes de esta historia. ¿Qué representa la multitud? Diga conmigo, pregúnteme, ¿qué representa la multitud, pastor? Representa la generación del contacto superficial. La generación de... Otra vez, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Versículo 45. Los discípulos se sorprenden porque todos tocaban al maestro físicamente. Pero entonces Jesús distingue. ¿Qué hace Jesús? Sabe distinguir entre el contacto superficial. Y es bien interesante esta parte. Aquí me detengo un poco. Otra vez, la multitud que rodeaba a Jesús se parece mucho a parte de esta generación en la actualidad, porque muchos están cerca de Él o pueden estar cerca de Él, pero lejos de Él espiritualmente hablando, cerca de Él a través de la alabanza, cerca de Él a través de alguien que les predique el Evangelio, cerca de Él cuando estamos en las reuniones, cerca de Él, parece que estamos, pero lejos de Él espiritualmente hablando. Esta multitud lo seguía por costumbre, lo seguía por interés o simplemente porque todos iban detrás de Jesús, como dicen, creo, se lo escuché a un colombiano, como dicen los colombianos: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. ¿Sí? Y nosotros como mexicanos decimos: ahí viene Vicente, sáquenle una silla para que se siente. ¿Verdad? ¿Cuántos me están escuchando? Todos iban detrás de Jesús, pero no todos tuvieron un verdadero encuentro con su poder y con su presencia. Y hoy en este tiempo nosotros estamos viendo una generación que está en la iglesia, que está en las reuniones, pero aún no conoce realmente a Jesús. No ha tenido un encuentro con Él. Saben canciones, escuchan predicaciones y participan de actividades, pero su corazón sigue vacío, su vida sigue sin transformación, porque nunca han rendido verdaderamente su vida al Señor Jesús. Están cercas espiritualmente hablando, pero lejos de la intimidad con el Señor. Vienen por otros intereses, a lo mejor vienen porque a lo mejor les pasa
a ese hombre es tan celoso que le pasa como aquella mujer que anda lavando la ropa en ese tiempo, cuando no se usaban las lavadoras ni la chacachaca, y andaba tendiendo la ropa y ella andaba cantando: estoy enamorada de un hombre muy distinto a los demás, estoy enamorada de un hombre. Y el marido le estaba escuchando. ¿Nunca han escuchado esa canción ustedes? El hombre nomás escuchó: estoy enamorada de un hombre, nunca escuchó Jesús. Y él dijo: pues ¿de quién está enamorada esta vieja mía? Y el domingo se fue detrás de ella. Llegó a la iglesia y sabía de qué hombre estaba enamorada, ¿va? Y entonces a lo mejor algunos vienen a la iglesia porque le andan cuidando eso a la mujer, ¿cierto? Pero no hay una intención de acercarse a Jesús. O no sé, algunos otros tienen otra razón. En algún tiempo algunos venían a cobrar la tanda, venían a cobrar el Tupperware, porque no lo agarre en otro lado, lo agarre en la iglesia. ¿Cuántos me escuchan? Hermanos, esta es una generación que necesita pasar de apretar a Jesús a tocarlo con fe, ¿cierto? Necesita pasar de la religión a la relación. Necesita pasar de asistir a la iglesia a vivir una vida rendida al Señor Jesús, porque muchas veces podemos estar muy cerca de lo santo y aún así tener el corazón lejos de Dios. Y Jesús muchas veces lo dijo eso: ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso les dijo Jesús. Ahora, el llamado de hoy no es solamente llenar la iglesia, mis hermanos. Qué bueno cuando la iglesia se llena, pero el llamado del Señor Jesús es formar personas, hacer discípulos que conozcan verdaderamente a Cristo y que vivan transformadas por Él. ¿Así? ¿Ya de acuerdo conmigo? Por eso la intención de nosotros es hacer discípulos en esta iglesia. Si yo solo quisiera tener un montón, hermano, entonces saqueo iglesitas, pero no es la intención. Nosotros queremos hacer discípulos. Cuando una gente viene aquí de otra iglesia, hermano, mire, si yo tengo la oportunidad, yo le digo: hermano, vaya y apoye a su pastor. Hable con su pastor. No, pero hable con su pastor. Y su pastor le dice, lo corre: bueno, véngase para acá. Pero si no, váyase para su iglesia. Se oye feo, pero yo no estoy interesado en otra gente. Yo estoy interesado en el perdido. Yo estoy interesado en aquel que quiere tener un genuino y verdadero encuentro con el Señor. Y yo no descarto la situación que de repente hay gente que se aleja de los caminos del Señor. Fue cristiano, se alejó de los caminos del Señor. Viene a la iglesia. Ok, adelante, restáurate, cambia el chip y agarra el chip de esta casa. ¿Cuántos me escuchan? Yo no estoy en contra de eso, mis hermanos. Y Jesús era así precisamente, hermano. El llamado entonces no es solamente llenar la iglesia, sino formar personas que conozcan verdaderamente a Cristo y vivan transformadas por Él. Ese es el propósito. Ahora, la generación que aprieta, hermano, ¿sabe cuál es la característica? La generación que aprieta, como esta que vemos acá, y aplicándolo, contextualizándolo, es indiferente al mover del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, mientras Jesús hacía milagros en otras partes, por ejemplo, tengo una escritura que está en Juan 12:37, de cómo lo miraban hacer milagros, que mientras Jesús está haciendo milagros, muchos observaban sin tener una reacción a los milagros y a las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo. No les interesaba tener un encuentro con el Señor. No les interesaba, hermanos, ser parte del reino de Dios. Y hoy está pasando igual. Dios sigue hablando, Dios sigue transformando, Dios sigue tocando vidas. Pero algunos se han acostumbrado tanto a estar cerca de lo que es espiritual que ya nada les impacta, hermanos. Nada les impacta. Dijo alguien por ahí, hermano: no lloran ni poniéndole chile en los ojos. Tan secos en su corazón, hermano. ¿Cuántos me escuchan? A esa gente
La presencia de Dios dejó de sorprenderles. Y la indiferencia espiritual, escúchelo bien, es peligrosa, porque entonces va a endurecer tu alma. Al rato tú no vas a manifestar ninguna emoción. Si no manifiestas emociones en un lugar como este, en un lugar donde se te predica la palabra del Señor para que seas sensibilizado, lo vas a manifestar con tu, ¿con quién? Con tu esposa, no sé con quién. No lo vas a hacer. Vas a ser apático, vas a ser indiferente, porque te has endurecido en tu alma. Ahora, y esto no ocurre de un día para otro. Primero se pierde el asombro, luego la sensibilidad, y después se pierde el hambre por la presencia de Dios, y finalmente se pierde la pasión por Dios. Lo que antes te hacía quebrantarte, lo que antes te hacía llorar, ahora ya no te conmueve. Hasta te cae mal cuando se predica algo que tiene que ver con ese problema que tú tienes. Lo que antes provocaba reverencia, ahora se convierte en una rutina. Te da igual a ti. La presencia de Dios dejó de sorprenderle a esta generación. Por eso esta generación indiferente aprende muchas veces el lenguaje cristiano, conoce las canciones cristianas, domina las expresiones espirituales, sabe cómo moverse dentro de la iglesia, pero ya no tiembla la voz de Dios. Ya no lo hace. Puede levantar las manos sin rendirse realmente al Señor Jesús. Puede cantar cantos de avivamiento sin ser verdad en su vida. Puede rodear a Jesús igual que esta multitud, pero sin tocarlo, como aquella mujer enferma de flujo de sangre. Así que el problema para esta generación que aprieta no es ausencia de Dios, porque presencia de Dios hay en nuestros medios. El problema es el exceso de costumbre, la falta de estar a la expectativa. Cuando los santos se vuelve rutinario, entonces el corazón comienza a dormirse, a encallecerse, y lo mismo te da una cosa allá afuera, lo mismo te da venir acá. ¿Se me fueron o están aquí? Hay una historia muy interesante en la Biblia que no puedo dejar de mencionarla, porque me dieron como 5 minutos cada uno de ustedes, así que me lo voy a llevar tranquilo. Hay un personaje en la Biblia llamado Sansón. Diga conmigo, Sansón. Y despiértese bien, porque alguno medio dormido va a decir panzón. Mire, la Biblia enseña de este personaje llamado Sansón, escogido por Dios, ungido por Dios, ¿sí? Escogido para hacer algo muy especial. Pero Sansón, hermano, era ¿cómo se dice la palabra, hermano? Era un enamorado. Cualquier filistea que veía, se le dejaba ir con todo, hermano. Dámela para acá, papá, le decía. Y un día se enamoró de una mujer llamada Dalila. Pero a Dalila la pusieron los enemigos de Sansón. Y le dijeron a Dalila: tú tienes una encomienda. ¿Cuál es tu encomienda? Tu encomienda es que descubras el secreto de la fuerza de Sansón. Y el Sansoncito, hermano, pues ahí está en la casa de Dalila, sin cumplir la comisión a la cual había sido llamado. Dice que tenía el pelo así largo, hermano, con trenzas como el tuyo y el mío. Entonces Dalila insistió: oye, enséñame el secreto de tu fuerza. Entonces hubo varias veces que Sansón le echó mentiras a Dalila, no le decía la verdad. Al final Dalila puso esa cara así de repente, así como: ay, no me amas, no me quieres, creo que tenemos que dejarnos. Y Sansón dice: pero estoy contextualizando, ¿verdad? Pero ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que me vas a dejar? Sí, no tiene caso, guardas muchos secretos para mí. Bueno, te voy a decir la verdad. Entonces Sansón le dijo la verdad.
Y la Biblia dice que entonces Sansón, él se imaginó, él pensó, dijo, van a venir otra vez los filisteos y de la misma forma que yo hice, que me libré las otras veces, lo voy a hacer otra vez. Pero hay algo que me llama mucho la atención en Jueces 16, versículo 20, porque Sansón se acostumbró tanto a la presencia de Dios que entonces Sansón no notó cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Y si ustedes leen lo que dice el versículo 20, dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos te acechan, están encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré, ¿cómo? Las otras veces. Pero mire lo que dice a continuación, y escaparé, pero no sabía que el Señor, ¿qué? Se había apartado de él. Vean ustedes lo que sucede cuando entonces tú eres parte de la generación de la multitud. Te acostumbras tanto a estar en las reuniones donde hay el mover del Espíritu Santo, pero tú te has endurecido en tu alma, no pasa nada contigo, llegas enojado y te vas más enojado todavía. ¿Sí? Te vas relegando por las cosas que supuestamente no se hacen bien y lo que tú quisieras que se hiciera. Pero es que has perdido la presencia de Dios. Hace mucho tiempo se fue tu vida. ¿Cuántos me escuchan? La Biblia dice de los hijos de Elí que crecieron tan cerca del templo que perdieron el temor santo del Señor. Primera de Samuel capítulo 2 del 12 al 17. Ellos se acostaban con las mujeres en el templo mismo, hermano. La Biblia dice en Mateo 13 del 14 al 15 que los fariseos escucharon al mismo Mesías y aún así, hermano, estaban endurecidos en su corazón en contra de él. Pero todavía hay esperanza para una generación indiferente. Dios sigue buscando personas que a lo mejor con un problema, hermano, de indiferencia, que entonces en medio de esa situación puedan decir, Señor, ayúdame, y puedan quebrantar su corazón y que pueda volver el hambre por la presencia de Dios. Él todavía responde a aquellos que le tocan con una fe genuina. La multitud apretaba a Jesús, pero una mujer lo tocó, hermano, de verdad. Y cuando esa mujer lo tocó de verdad, poder salió del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? La generación que aprieta pero no toca es gente rodeando lo sagrado pero sin rendirse a él. Es gente cerca del milagro pero sin experimentar la transformación. Es gente viendo el mover del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, pero sin un corazón conectado con el Rey de Gloria o con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí conmigo? La generación que aprieta representa a los que han perdido el hambre por la presencia de Dios. ¿Sí? La multitud quería panes. La multitud quería milagros. Pocos querían una relación profunda con Jesús. San Juan 6:26 le dijo el Señor Jesús: ustedes me están siguiendo por lo que les doy de comer, por la comida que les doy, no me siguen por otra cosa. Esta generación, hermano, se llena de entretenimiento. Esta generación se ha llenado de redes sociales. Esta generación se ha llenado de distracciones, pero tiene poca hambre, poca sed por la oración, poca hambre por la palabra, poco deseo de buscar lo espiritual para su misma vida. Sin embargo, en medio de la multitud siempre hubo personas diferentes. Aquellas personas que tocaron a Jesús con fe, aquellos que clamaron por misericordia, aquellos que dejaron todo por seguirle. Y sabe una cosa, Dios sigue buscando personas así. Él no está buscando espectadores, Él está buscando discípulos apasionados por su presencia. Dios sigue buscando personas que no solo lo rodean, sino que lo tocan con fe cada vez que se reúnen, cada vez que doblan rodillas, cada vez que van a una célula, cada vez que están en la calle hablando el evangelio. Quieren tocar a Jesús para sanar a otros. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué necesita hacer esta generación?
esta generación necesita volver a una fe profunda. Necesita volver a una fe perseverante y auténtica. ¿Me están escuchando? Hay dos cosas interesantes de esta mujer que se las menciono. La mujer representa a una generación de fe auténtica. ¿Por qué? Porque ella no buscó aparentar espiritualidad. ¿Qué no buscó la mujer? Reconoció su necesidad, ¿cierto? Ella dijo: estoy necesitada. Había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba peor. Había sufrido y no negó su necesidad y corrió a Jesús tal como estaba. ¿Me escuchan? Ella había sufrido mucho, como le estoy diciendo, y como dice la Biblia, había gastado todo lo que tenía y humanamente ya no había esperanza para ella. Sin embargo, cuando ella está escuchando que Jesús pasaba cerca, entonces ella decidió acercarse. ¿Sí? Se acercó al Señor, aunque estaba cansada, aunque estaba débil, porque por 12 años ella está, hermano, le está fluyendo sangre, está rechazada por la sociedad, está débil. Su necesidad la llevó a desarrollar una fe profunda, la llevó a desarrollar una fe perseverante, la llevó a desarrollar una fe auténtica. Y otra vez, hoy vivimos en una generación que muchas veces quiere respuestas rápidas. ¿Sí? Ven al Señor y el Señor te va a ayudar. Y la gente viene porque el hermano le prometió que Dios le iba a hacer un milagro de ya. Pues ¿quién te crees que tú eres? ¿Quién creo que yo soy? Dios es soberano y Dios trabaja y Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Y Él sabe por qué lo hace de esta manera, de aquella otra manera. Pero la gente entonces tiene una idea, un concepto muy errado en cuanto a cómo Dios obra. La gente quiere respuestas rápidas, emociones momentáneas y soluciones fáciles, pero poca gente está dispuesta a perseverar hasta tocar a Jesús de verdad. Le pasa como cuando aquellos hermanos ven al predicador llegar al evento o a la iglesia, al predicador ungido, y va a orar por ellos, y el predicador les pregunta: ¿qué quieres? Quiero tu unción, hermano. ¿Quieres mi unción? Si la unción de ese predicador le ha costado años de desvelos, de oración, de ayuno, de integridad, de consagración, de cuidar su testimonio. Y entonces tú así como así vienes y quieres la unción del predicador. Porque traes esa idea en la cabeza. Y sí, el predicador te ora y a lo mejor tienes una experiencia como Dios diciéndote: si tú quieres la unción del predicador, bueno, mira, esto es lo que vas a experimentar, pero de aquí en adelante hay un proceso para tratar con tu unción. Hermano, tienes un carácter de los 1000 demonios y quieres unción. ¿Sí? Tienes un mal testimonio en tu casa, en el trabajo, hermano, y quieres unción. Dios va a tratar con tu carácter, Dios va a tratar con los 1000 demonios que tienes, con el mal comportamiento que tienes. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Ahora, vivimos en esa generación que muchas veces quiere respuestas rápidas, soluciones fáciles, pero poca gente está dispuesta a perseverar hasta tocar a Jesús de verdad. La mujer no se rindió después de 12 años y de dolor, siguió creyendo cuando otros ya habían perdido la esperanza por ella. Y hermano, y esa es la fe que Dios sigue buscando.
una fe que no depende de las circunstancias. Una fe que depende, hermano, de la certeza de que Cristo sigue teniendo poder para transformar vidas y para cambiar las situaciones por las cuales uno está pasando. Esa es la clase de gente que Dios está buscando en este tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? La verdadera fe nace cuando nosotros entendemos que solo Él puede sanar las heridas del alma, que Él solo puede restaurar el corazón y devolver el propósito a nuestra vida. Esta generación necesita volver a esa clase de fe, una fe que busca a Jesús en medio de la multitud. La multitud lo aprieta, pero tú lo estás buscando diferente. Una generación que persevera aún en los años difíciles y que cree que un solo toque de Cristo puede cambiarlo todo. Porque donde hay una fe genuina, donde hay una fe auténtica, siempre habrá una respuesta divina a nuestras necesidades. No siempre necesitamos más religión, pero lo que sí necesitamos es un encuentro real con el Señor Jesucristo. Y cada vez que yo vengo a esta casa, tengo esa oportunidad de tener un encuentro real y genuino con el Señor Jesucristo. Tú no vienes aquí para que entonces nosotros te podamos entretener con la alabanza, con la adoración, con decirte palabras y que se pasen las 2 horas y luego ya te vayas a tu casa y como si nada pasara. No, somos intencionales. Cada vez que tú vienes aquí, cuando se alaba, cuando se te incita, se te llama a alabar, se te llama a adorar, hay una razón por qué se te llama a eso. Se te ponen las letras de la música con letras gigantes y todavía tú estás. Somos intencionales. ¿Cuál es nuestra intención? Que tú tengas un encuentro real y genuino con Jesús. Se te predica la palabra, no porque te queremos estar dando y dale y dale. No, somos intencionales. Queremos que tengas un encuentro con Jesús real y genuino. Que no te acostumbres a la mediocridad, que no te acostumbres a la forma en la que estás viviendo, sino que digas, después de estas puertas acá, es mi oportunidad de tener un encuentro real y genuino con el Señor Jesucristo. Dios va a usar la alabanza, Dios va a usar la adoración, Dios va a usar la palabra para sanarme, para restaurarme, para traerme vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Hermano, pero de repente viene. ¿A quién le haces un favor? A ti te lo haces. ¿Cuántos me escuchan? Ven con un corazón dispuesto, no traías ganas. Tampoco yo traía ganas. Pero aquí estoy, mire. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Esta generación necesita volver a esa clase de fe. Una fe auténtica, sin máscaras. ¿Me escucha? Sin apariencias religiosas y sin depender solamente de emociones pasajeras. Hermanos, una fe que como aquella mujer entre la multitud no se conforme con observar a Jesús desde lejos, sino que se abra paso entre el ruido de la incredulidad y de la duda y de la distracción, con tal de tocar al Maestro, con tal de tocar al Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando en esta hora? Hay una segunda cosa que nosotros vemos de esta mujer. La mujer representa a una generación entonces que toca a Jesús con fe, porque ella no solamente tiene una fe genuina, reconoce su necesidad, pero además ella dice, si tan solo tocare el borde del manto del Señor Jesús. Y esta generación, hermano, esta generación está tocando muchas cosas, ¿sí? Toca pantallas con un dedo, toca entretenimiento fácilmente,
toca redes sociales fácilmente, emociones pasajeras, pero pocos están buscando tocar a Jesús verdaderamente con fe. Pocos, mis hermanos. La mujer del flujo de sangre no buscó un espectáculo. Esta mujer estaba buscando una transformación en su cuerpo. Ella entendió que solo un toque intencional podía cambiar años de dolor, años de frustración, años de vergüenza, años de rechazo. Y hoy el Espíritu Santo sigue buscando personas que no solo asistan a la iglesia, que no solo llenen el vacío de una silla, sino que se acerquen al Señor con hambre espiritual, que se acerquen al Señor intencionalmente, que se sienten en esa silla, que se levanten cada vez que se les diga que se levanten, que canten, que adoren intencionalmente. Estoy adorando, estoy levantando mis manos, estoy exaltando, estoy haciendo esta declaración a través de la alabanza. Tengo una intención, tengo una necesidad, y a través de lo que yo estoy haciendo quiero tener no un contacto físico, un contacto espiritual con el Cristo que cambia, con el Cristo que transforma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor para siempre? Porque la intención no es hacer crecer a la iglesia numéricamente solo por hacerla crecer. No. Si yo quiero crecimiento, hermano, el renacimiento también tiene crecimiento. ¿O no? Le pregunto. Y cuando usted va al renacimiento, ¿qué ve? Muertos. ¿Para qué quiero un montón de muertos yo aquí? Dile al que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Queremos gente que venga con intención. La intención de encontrarse con Jesús, de tener un encuentro real y genuino con Él, que traiga una transformación interna, que jamás vuelvas a ser la misma persona. Que la gente, hermano, te pueda ver la cara por fuera, bueno, que el Señor te la deja como testimonio, ¿verdad? Pero que por dentro seas diferente. Si tienes la cara de sargento mal pagado, pues ni modo, así la tienes. ¿Qué le hacemos? Pero por dentro está lleno de amor. Por dentro está lleno de victoria, de bendición. Cuando habla, ya no habla amargura. Cuando habla, habla victoria. Cuando habla, habla verdad. Cuando habla, habla vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Quieres estar cerca de Él porque está lleno de gozo, de alegría. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Si puedes darle un aplauso fuerte al que vive, dáselo. Dame un grito de júbilo. Pero la gente parece que está equivocada, porque hay gente que toca la religión, pero no toca el corazón de Cristo. Hay gente que se acerca a Jesús, pero sin conexión verdadera con Él. Pero cuando alguien toca a Jesús con fe, algo del cielo fluye hacia la tierra. Una generación marcada por Dios será una generación que toca al Señor en oración, que toca al Señor en adoración, que toca al Señor en dependencia a Él, que toca con expectativa, porque un toque de fe puede hacer en un instante lo que años de esfuerzo no han podido lograr, hermano, en la vida de una persona. Por eso tu oración debe ser esta mañana: Señor, tócame. Aunque no lo puedas decir, aunque te estés volviendo, hermano, en el hombre ese de piedra de los 4 fantásticos. Tócame, Señor. El Señor te va a tocar. El Señor te va a ministrar. Porque hay momentos donde no necesitas hacer ruido, sino dar un toque preciso de fe.
decidido, cargado de fe, porque un toque intencional puede, hermano, detener años de dolor, años de amargura, años de falta de gozo. En un instante el Señor lo puede cambiar todo en tu vida. Y hoy la pregunta no es si Jesús está cerca, la pregunta es: ¿lo estoy tocando con mi fe? ¿Lo estoy tocando con intención o soy parte de la multitud? ¿Quién soy? Dile al que está a tu lado: el poder de Dios. Dile al que está a tu lado: el poder de Dios, pero con ganas. No fluye por la cercanía, fluye por la fe. ¿Sí? Ahora, muchas personas piensan que por estar cerca de lo espiritual, que por venir a la iglesia, que por escuchar una predicación, que por rodearse de creyentes, automáticamente experimentarán el poder de Dios. Pero la realidad es otra. La cercanía no garantiza la transformación, la fe sí. Porque la fe te lleva al arrepentimiento, la fe te lleva a creer en el poder de Dios, la fe te lleva a creer en los principios de la palabra del Señor. Y cuando tú tienes fe y crees en los principios de la palabra del Señor, entonces tú no vas a hacer otra cosa que confesar lo que Dios dice en su palabra. Y si tú confiesas lo que el Señor dice en su palabra, entonces Él va a respaldar lo que tú estás confesando, porque no estás confesando lo que dice fulano, mangano, perengano, estás confesando lo que dice Él. Y la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él va a obrar, Él va a trabajar de acuerdo a lo que tú confieses de su palabra. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Por eso es que entonces nosotros vemos que muchos pueden estar cerca, pero solo los que creen reciben. Solo los que creen reciben. El Espíritu Santo se mueve donde hay hambre espiritual, donde hay fe genuina, donde hay expectativa por Él, donde no es rutina, sino que es conexión viva con Él, con Dios. El mover del Espíritu Santo no responde a estructuras humanas ni a programas bien organizados. Está bien por eso. Responde a corazones hambrientos, responde a corazones necesitados, responde a corazones encendidos. El Espíritu Santo no se manifiesta donde todo está correcto exactamente, sino donde hay una condición interna alineada con su palabra, alineada con Él, donde tú te alineas, donde tú alineas tu corazón con los principios de la palabra de Dios. Dios responde, Dios te da un milagro, Dios se manifiesta, tienes un encuentro con Él porque te has alineado con lo que Dios dice en su palabra. Donde hay hambre espiritual, el cielo encuentra espacio. ¿Me entienden? El hambre rompe la indiferencia, despierta la búsqueda intensa. Y entonces Dios siempre responde a aquellos que le anhelan de verdad. No es el que sabe más, sino el que desea más. Ese es el que experimenta su presencia. La fe genuina es el lenguaje del Espíritu Santo. No es una fe teórica, sino una confianza viva que se atreve a creer, que se atreve a esperar y que se atreve a obedecer al Señor Jesucristo. Es la expectativa con la que yo vengo. La expectativa con la que yo estoy aquí es la que crea atmósfera para que su presencia se manifieste. Cuando una persona o una congregación llega esperando que Dios haga algo, cuando tú vienes a esta reunión diciendo: algo va a pasar este domingo, algo me va a suceder de parte del Señor, entonces el Espíritu Santo ve: este está listo y sobre ti la gloria de Dios se derrama. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Pero hay que venir con expectativa. Y este es el punto más confrontante. No es rutina cuando nosotros llegamos acá. No es rutina, es conexión viva con el Espíritu Santo. La religión apaga esa conexión con el Espíritu Santo. La relación
viva, enciende tu relación con el Espíritu Santo. Puedes repetir canciones, puedes repetir oraciones del que está a tu lado, puedes aprender formas, pero si no hay conexión, entonces no hay fuego del Espíritu Santo, porque el evangelio verdadero no es un evento pasado ni una liturgia repetida, es una experiencia presente, es una experiencia dinámica, es una experiencia transformadora. Quien experimenta la presencia de Dios en su vida, jamás de los amases volverá a ser la misma persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo creo eso? ¿Cuántos dicen yo quiero eso a mi vida? Así que si queremos ver el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, no necesitamos cambiar primero el formato de lo que hacemos en la iglesia. Necesitamos avivar el corazón. Necesitamos tener hambre, más fe, más expectativa, menos rutina vacía y más comunión real con el Señor Jesucristo. Porque donde hay un corazón así como el que acabo de mencionar, el Espíritu Santo entonces no tarda en manifestarse en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en ese adulto, en ese anciano. Principio número 3. La respuesta de Jesús. Me gusta esto. Con Jesús siempre hay finales felices. Dile al que está a tu lado, si no has tenido finales felices. Dile al que está a tu lado, si no has tenido finales felices. Este día sí lo tendrás. Dice el versículo 43. Y el versículo 43 revela algo poderoso para esta generación. Muchos hoy conocen de Dios, ¿cierto? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Muchos escuchan sermones, cantan alabanza, pero aún así siguen vacíos. Vacíos de Dios. Porque escúcheme bien, porque no basta con estar cerca de lo espiritual. Hay que conectarse verdaderamente con el Espíritu Santo. Ahora, el poder de Dios no es emoción pasajera, no es religión externa, es el poder que levanta al cansado. Es el poder que restaura el matrimonio. Es el poder que rompe cadenas, que sana heridas del alma y que transforma corazones endurecidos. Ese poder sigue disponible en este tiempo hoy, pero se recibe cuando alguien se acerca a Cristo otra vez con hambre, con fe, con obediencia y dependencia total al Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien dice ya no puedo más, cuando alguien dice mis recursos no son suficientes para cambiar esta crisis, para cambiar esta situación, cuando tú vienes así, ¿sí? Rendido, muerto a tu orgullo, muerto a tu ego, entonces eres candidato número 1 para que te pase exactamente lo que le pasó a esta mujer de la cual estamos aprendiendo esta mañana. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Porque vivimos en un tiempo donde la gente, lo dije al principio, está buscando cambios rápidos en muchas cosas. Te traigo a mi hijo para que me lo cambie. Cambia tú. Sí. Te traigo a mi marido para ver si cambia. Y tú no cambias. Cambia tú.
los cambios no los hago yo, los cambios no los hace nadie. Aquí los cambios los hace la palabra, y tú cambias de acuerdo, tú recibes la palabra, tú te dejas tratar por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra y la hace carne en ti. Esos pensamientos incorrectos, esos malos hábitos en tu vida se cambian por pensamientos correctos, por hábitos de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces te vuelves la persona, alabado sea el nombre de Jesús para siempre, más correcta de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Y otros quieren ser como tú. ¿Sabes por qué? Porque algo te pasó, y lo que te pasó se llama Espíritu Santo metido dentro de ti. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Vivimos un tiempo donde la gente busca cambios rápidos en muchas cosas, pero el único poder capaz de transformar verdaderamente una vida sigue siendo el poder del Espíritu Santo. La psicología puede orientar, la ciencia puede ayudar, pero solo el Espíritu Santo puede hacer nacer de nuevo al hombre otra vez. Quizás hoy alguien llegó herido a esta reunión, llegó cansado emocionalmente, llegó vacío, sin esperanza. Yo tengo una buena noticia para ti, es que todavía hay poder saliendo de Jesús para tocar tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. No importa cuánto tiempo hayas sufrido, un momento en la presencia de Dios puede cambiar toda una historia completa. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Así que no te conformes con escuchar acerca del poder de Jesús. Busca experimentarlo, porque el poder del Espíritu Santo no solo emociona, el poder del Espíritu Santo transforma, el poder del Espíritu Santo libera, el poder del Espíritu Santo hace milagros todavía. El problema de esta generación no es la falta de información en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas espirituales. El problema de esta generación es la falta de conexión espiritual. Hay muchos que conocen de Dios, pero pocos que provocan el mover de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo sigue respondiendo al corazón hambriento. Como en el tiempo de la mujer, es hoy en el siglo XXI que Él sigue respondiendo al corazón hambriento. Muchos lo apretaban, pocos lo tocaron con intención. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿soy parte de la multitud que solo aprieta, que solo empuja? ¿O soy de los que tocan a Jesús hasta provocar que su poder se manifieste en mi vida, en este cáncer, en este problema cardíaco, en este problema de oídos, en este problema de no sé cuál, en este problema matrimonial, en esta crisis por la que estoy pasando? ¿De qué soy parte? Entonces voy a darme cuenta. Si soy parte de la multitud, entonces no voy a tener una respuesta. Si soy parte de la generación, alabado sea el nombre de Jesús, que tiene fe, entonces voy a tener una respuesta. No como yo quiero, como Él sabe que yo necesito esa respuesta, tenerla. Alábalo. Pero hay una generación que no sabe cómo acercarse a Jesús. No saben cómo tocarlo por fe. Si saben apretar, si saben rodear, si saben empujar. Pero esta mujer lo tocó diferente. Y ese toque provocó que el poder de Dios se manifestara en su vida. Entonces la pregunta no es si
estamos en la iglesia, si venimos a la iglesia, si cantamos o si estamos entre la multitud, la verdadera pregunta es: ¿estoy tocando a Jesús con hambre? ¿Estoy tocando a Jesús con fe? ¿Estoy dependiendo del Espíritu Santo, aunque sienta y crea que no? ¿Estoy dependiendo de Él? Esa es la pregunta entonces que necesitamos hacernos, porque hay una gran diferencia entre estar cerca de la presencia y provocar la manifestación de la presencia de Dios en mi vida. Es muy evidente. Hay gente que provoca la manifestación y que está cerca. Ahí lo tienes a tu lado. Sí. Hay gente con hambre, con desesperación, que está a tu lado, y él va a buscar, y él va a decir: yo creo esa palabra, y va a haber una respuesta, una manifestación, mientras el otro puede estar. Uno es de la multitud y el otro es de la generación que toca con fe. Dile al que está a tu lado: si te quedó el saco, póntelo. Un encuentro real con el Señor, con el Espíritu Santo, como consecuencia va a traer una transformación. Lo que años no pueden cambiar en tu vida, Él sí lo puede cambiar. ¿Me escuchan? El Señor te restaura donde había desgaste, donde había dolor, donde había pérdida. Él devuelve la vida. Te da voz. Esta mujer no tenía voz. Te da voz. Esa mujer que vivía en silencio, esta mujer que vivía en vergüenza, ahora habla delante de todos, porque el Espíritu Santo no solamente sana, el Espíritu Santo también levanta testigos. ¿Cierto? Ella dijo: algo me pasó. Cuando yo toqué el borde de su manto, algo me pasó. Porque Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y le dijeron aquí: esta mujer te ha tocado, ya no es la multitud, esta mujer te ha tocado con fe. Tú eres el testimonio vivo del Señor. Aquello que te aislaba ahora será plataforma donde el Señor será glorificado. Lo que escondías ahora será la evidencia de que Cristo vive en tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús para siempre? Hoy las personas aquí, o hay muchas personas aquí, que están tocando a Jesús desde lejos. ¿Sí? Están diciendo: acá estoy, Señor. Están acercándose al Señor con una fe tímida, con una esperanza debilitada. Pero este es el momento y esta es la mañana de un encuentro real con el Señor. No con una religión, no con algo emocional, sino con el fuego espiritual en nuestras vidas. No te vayas igual. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir igual? No queremos irnos igual. Y algunos tal vez dirán: ¿por qué el pastor siempre predica así? Yo no sé predicar de otra manera. ¿Sabes por qué no sé predicar de otra manera? Porque tuve un encuentro real y genuino con el Señor. Tuve un encuentro real con el Espíritu Santo, hermano, y lo sigo teniendo cada madrugada. Cada vez que leo la palabra, cada vez que leo un libro, me encuentro con el Espíritu Santo. Experimento su presencia. ¿Cómo predicar de manera diferente? Bueno, esa es mi experiencia. Yo no sé la tuya, pero esa es mi experiencia, hermano. No puedo predicar acerca de un Dios pasivo. No puedo predicar acerca de un monigote, hermano. Tengo que predicar de un Dios que transforma, de un Dios que cambia, de un Dios que sana, de un Dios proveedor y que prevé las situaciones por las que tú pasas. Ese es el Dios que yo conozco. No sé el Dios que tú conoces, y el Dios que yo conozco es el Dios que te predico, es el Dios que te presento, es el Dios del cual doy testimonio. Mira cómo es este asunto. Después de que esta mujer pasa por este proceso, porque no era fácil, con su debilidad,
por estar sangrando por 12 años, rechazada por la sociedad y por las leyes, pero con todo y eso ella se visualizó en fe que entonces ella sería sanada de ese problema, de esa situación. Cuando ella pasa el proceso, toca el manto del Señor, dice la Biblia, al instante la fe, al instante la fuente de su sangre se secó. ¿Sí? Hay una fuente buena, una fuente mala dentro de ti, ¿cierto? Y tú necesitas un milagro también. ¿Será una fuente de amargura? ¿Será una fuente de rechazo? ¿Será una fuente de falta de aceptación? ¿Será una fuente incorrecta que te está provocando un problema, que te está alejando de la familia, de la sociedad, del mismo toque del Señor Jesús? Pues ahora tienes la oportunidad, ahora es el momento de que tú aproveches, ahora es el momento de Dios para decir: puedo cambiar eso en lo que tú estás metido, esa situación por la que tú estás pasando. Y si tú tienes fe, dos palabritas que significan una confianza absoluta en Dios, eso es fe. Una confianza en lo que dice su palabra. Entonces habrá una respuesta, no como tú quieres, no cuando tú quieres, pero sí como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Alaba el nombre del Señor en esta hora. Exalta el nombre del Señor en esta hora. Porque acuérdese, cristiano que no alaba y no adora al Señor tiene defectos de fabricación. Fue una mala fábrica usted. Cristiano que no alaba y no adora tiene defectos de fabricación. Alabe el nombre del Señor con su boca. Los muertos no alaban a Dios, solo los vivos. Mi alma alaba el nombre del Señor. Así que no te vayas igual. Mira que todos los dormidos se despertaron con ese grito de júbilo que te aventaste. No te vayas igual esta mañana. Rompe el miedo. Atraviesa la multitud. Extiende tu fe. Porque cuando tú tocas a Jesús con fe, Él se detiene por ti. Él te llama por tu nombre. Y Él declara sobre tu vida lo que declaró sobre esta mujer. Le dijo: hija, tu fe. Hijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No hay cosa más gloriosa, mis amados hermanos, que cuando uno llega a esta reunión cargado, hermano, con problemas y con crisis, así mira, como con un costal de cemento que pesa ¿cuánto? A ver, alguien levánteme, ¿cuánto pesa un costal de cemento? 50 kilos. ¿Me escucha? Y cuando adoras, cuando alabas al Señor, cuando das pasos proféticos para gozar, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías: muévete. ¿Y cómo es, David? Punch, punch, punch. Ahí disfrutamos eso, hermano. Sí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esa montaña se moverá, se moverá. Pero mira, así como que estás feliz. Así mira. Tuvieras fe como un grano de mostaza.
Ya cantamos en tono de do, donde no nos oigan, ¿verdad? Entonces tú vienes y haces actos proféticos de esta manera, hermano. Pues algo, el Espíritu Santo ve esa hambre y esa disposición en ti, ¿cierto? Pero hay algunos que vienen, hermano, que parece que antes de entrar está un hermano vendiendo ahí dardos somníferos, inyecciones para dormir. Porque en cuanto caes aquí, no duerme en la casa, hermano, viendo la serie de Netflix más larga, pero viene a dormir aquí. Hermano, es cierto que Dios resucita muertos, pero pon tu parte, hermano. ¿Te quieres poner de pie en esta hora? Por favor. ¿Quieres levantar tus manos un momento?